No me trataban mal, pero claro, eras el niño que no estudiaba. El niño señalado, ¿no? Sí, y los profesores de alguna manera, yo recuerdo que me hacían sentir un poco así, como un poco más desplazado. Y claro, eso se trasladaba al resto de alumnos y evidentemente, pues lo típico, ¿no? Cuando vas a jugar un partido de fútbol en educación física, ¿quién escogen, no? Pues yo era el último, no había tenido nunca éxito en ese aspecto. ¿Y recuerdas a lo largo de tu infancia, en el colegio sobre todo, de tener un amigo con el que compartir siempre con el mismo o alguna amiga? Sí, tenía un amigo en concreto, Fernando me acuerdo que se llama, pero no me acuerdo en qué, me parece que en tercero de primaria marchó a otro colegio y me quedé sin amigo, ¿no? Por así decirlo, sin mejor amigo. ¿Y cómo recuerdas ese momento en el que Fernando te comunica que se va? Bueno, porque al final como era un pilar en tu vida, ¿no? Es que en esa edad tú no te das cuenta de que es un pilar. Luego ya con los años dices, ostras, pues, o con el tiempo dices, pues lo echo de menos. O sea, tú en el primer momento dices, jo, se va mi amigo, pero tampoco es nada catastrófico. Pero luego sí que dices, hostia, pues lo echo de menos, ¿no? Ese amigo con el que jugaba en el patio, ahora no tengo con quién juego, ¿no? Me veía un poco solo ahí. ¿Y cómo eran tus momentos de ocio? Como cuando salías al patio, por ejemplo, ¿te relacionabas con la gente? ¿No te dejaban jugar? No es que no me dejaran jugar, pero quizás, pues, como norma a todos les gustaba jugar a fútbol y a mí no, por ejemplo. Vale. Pues quizás recuerdo que me gustaban más los videojuegos y me llevaba la Game Boy o... No sé, era un poco más el rarito, puede ser, de alguna manera. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya, a partir de tercero de primaria o así, sí que es verdad que empecé a ganar peso y mi sobrepeso era evidente. Y claro, aparte de sentirme desplazado por no estudiar, por no sacar buenas notas y todo lo que te he comentado, aparte, pues era el gordito de la clase. Y no me lo manifestaron hasta más adelante, pero ya en cuarto, quinto, hubo una persona, un alumno en concreto, que sí que se empezó a meter un poquito conmigo y sufría algún tipo de abusos. No extremos, tampoco, no me pegaban, pero sí que, yo qué sé, a ver, un recuerdo así que tengo, antes se llevaban las llaves y se llevaba como la cuerda. La cuerdecita. Sí, sí. Pues cogerme la cuerdecita y quitarme las llaves, salir corriendo, venga, gordo, va, cógemelas. Cosas así. Y yo corriendo y cabreado detrás de él y no poder pillarlo y pues me sentía un poco así. Y con los años esa sensación, ese sentimiento de ser el gordo fue incrementando. Y esa situación que hemos llevado a casa, que a lo mejor tus padres no se dieron cuenta y bueno, ¿eso te pasó también en el colegio? Sí, claro. ¿Ves que ningún profesor te acogió en tu problema? Ninguno se paró a hablar conmigo y decirme, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no...? Solo eran broncas, tanto broncas en el colegio como luego cuando llegaba a casa. Mis padres sabían que algo fallaba y mis padres de verdad lo intentaban y qué te pasa y tal alguna vez, pero tampoco fue muy... No sé, no pusieron demasiado ímpetu quizá, ¿no? O sea, lo preguntaban, pero como no sabían qué me pasaba ni sabían gestionarlo, al final iban tirando, ¿no? Y en el colegio, pues, era eso, todo broncas, pues eres el gandul de la clase, y me hacían, pues, sentir esa sensación de fracaso, de fracasado, de ser un fracasado y de que no le importo a nadie. Ostras. Por eso, porque yo siempre me había sentido así de pequeño, como que no le importaba a nadie. Y eso fue haciendo mella. Claro, al final es un pensamiento que tienes de forma diaria, ¿no? Y es algo que si tú te estás diciendo que no te valoras, que no vales nada y tal, al final se refleja en ti. Sí. ¿Y qué momentos puedes recordar tú que digas, wow, ha sido un momento bastante complicado por el que he pasado, o en un momento que tú hayas dicho, sobre todo educación primaria, que hayas dicho ya no puedo más? Nunca fue no puedo más, siempre como que me refugiaba por ejemplo, en mi caso, pues sí que es verdad que me refugiaba en mi casa, en mi habitación con mis videojuegos, comida, es decir, no es que me pagara atracones de pequeño, pero mi alimentación era bastante mala, pues chocolates, cereales, ¿no? Productos procesados, no había comido una fruta en toda mi infancia. Claro. Y me refugiaba un poco ahí y por eso lo sobrellevaba y al final como yo suspendía todo pero me iban pasando de curso como
este no va a llegar a nada en la vida, este no tiene remedio, este lo vamos pasando y que se tire de aquí lo más pronto posible. ¿Y cómo ayudarías ahora mismo en esta situación, tal cual te estás explicando, ¿no? Que mejor que tú mismo ayudándote. ¿Cómo te ayudarías si pudieses encontrar a ese Albert? Ojalá. Con esa edad, ¿cómo le ayudarías? Ojalá pudiera volver. ¿Qué consejos? ¿Cómo le acompañarías? Primero de todo, escucharlo e intentar saber qué le pasa, empatizando mucho con él y pues dándole consejos, ¿no? Como, pues no eres un fracasado, quizás, ¿no? O sea, quizás es que la vida te ha llevado a sentir una serie de emociones que no estás sabiendo gestionar. Y pues no es que seas un fracasado porque no saques un notable en matemáticas, ni porque tengas sobrepeso. Conectaría un poco con esa sensación de fracaso e intentaría que no se la creyera, porque es la que sigo arrastrando a día de hoy. Yo a día de hoy la sigo arrastrando. ¿Te sigues sintiendo un fracasado? En pequeñas cosas, pequeñas inseguridades que he ido arraigando en mi personalidad, que sin darme cuenta, pues miedos, claro, sí. O sea, no es que me sienta un fracasado, poco a poco, con ayuda de terapia, sobre todo este último año, me he dado cuenta de que no, que todo lo contrario, además. Así es. Que por haber sufrido todo esto, yo he desarrollado una personalidad, pues, no sé cómo decirlo, como tener un poco de resiliencia, ¿no? No sé, he conseguido cosas que la mayoría de gente no ha conseguido. Así es. Y ya no a nivel emocional, que es lo más importante, sino a nivel físico también, a nivel de superación. De habilidad social. Claro, yo me tengo que enfrentar constantemente cada día a socializar con gente, que a la gente es algo que no le cuesta, a mí me cuesta y eso es una superación, ¿sabes? Pues que estás en un podcast, tío, es que es algo que enfrentarse, es decir, que estás en un nivel mucho más alto que otras personas que no se atreverían a venir a hacer una entrevista. Correcto. Y me ha pasado, ¿no? El hecho de, ostras, si es con cámaras, ¿no? Y ya da un poco de... Sí. ¿Y cómo logras eso? ¿Qué consejos le puedes dar a algo o a ese chaval que a lo mejor está en esa situación que tú estabas? Es que claro, yo en mi caso ya, o sea, he llegado a un punto de, no sé si de madurez o por así decirlo, que este tipo de cosas no me dan vergüenza. O sea, no me da vergüenza exponerme ni contar mi historia, porque es que al contrario, estoy orgulloso quizás, ¿no? Así es, claro. Y me avergonzaría quizás de otro tipo de cosas, pues quizás por decir algo, de salir un fin de semana, coger una borrachera, esto que nos ha pasado a todos, y hacer cosas que no, o decir cosas a alguien que no deberías. De eso sí que me puedo avergonzar. Pero de... ¿Quieres antes de ser? No, estoy bien. Vale. Muchas gracias. Me avergonzaría de cosas de ese tipo, pero de cosas de lo que he tenido yo que superar, no me da nada de vergüenza decir que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo, ni que tengo un TCA, ni todo lo que he tenido que pasar, porque es que no lo veo. Me he dejado llevar por tu conversa porque me parece algo de admiración, de verdad, de corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Pero vamos a volver un poquito para atrás, porque creo que necesitamos desenglosar todo un poquito más, ¿no? Porque es mucha información de golpe, nos estamos yendo a tu vida y vamos a volver un poquito al TCA, ¿sí? Ya has comentado varias veces lo de los atracones, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos antes y después de ese atracón, ¿no? Sí. Hay unos momentos pues que pasan situaciones, entiendo que complicadas o situaciones que no te sientes bien y te refugias en eso y luego supongo que entrará una situación depresiva, una situación de malestar, entiendo como pasa en cualquier trastorno. ¿Cómo son esos niveles o cómo son esos procedimientos del TCA? Si lo puedes desenglosar un poquito. Tal cual lo has descrito ha estado perfecto. No sé si yo lo pudiera haber descrito mejor, pero es exactamente eso, ¿no? Sí. En mi caso, como te he dicho, que tengo esa sensación de sentirme un fracasado o de cuando he tenido, yo qué sé, a lo mejor, por decirte algo, pequeñas cosas pueden desencadenar ya. Ahora ya estoy mejorando mucho, o sea, estoy mucho mejor, no estoy al 100%, entre comillas, curado, ¿no? Pero, nadie está al 100% curado. Claro, pero sí que miro hace un año atrás y era impensable que yo saliera a la calle, que yo estuviera aquí, ¿no? Claro. Y pues yo qué sé, pues pequeños sucesos en el día a día, de conectarte con esa sensación de ser un fracasado, de que algo no has hecho bien o algo no, pues eso ya me generaba un tipo de ansiedad que necesitaba refugiarme en la comida. Y era como después de cenar,
ansiedad porque me siento mal porque ha pasado cualquier tontería y lo gestionas así, ¿no? Pues me como un yogur de más y ese yogur deriva en una tostada y la tostada en un bol de cereales y el bol de cereales en otro y luego y se hace un bucle y un atracón no es comerte 2 bocatas, es arrasar con todo. He llegado a arrasar con todo el armario, que ahora mismo vivo con mi madre, por ejemplo, y me sabe mal que le he tenido, o sea, le he cogido comida suya y al día siguiente levantarse para desayunar y yo por la noche haberme pegado un atracón y ella no tener nada que desayunar, ¿no? Que tampoco es nada terrible, pero sabe mal. ¿Cómo es ese momento previo en el que está llegando el atracón? ¿Cómo te sientes? Una sensación de... Claro, es que lo pueden desencadenar varias cosas, pero en mi caso muchas veces es una sensación de vacío, de soledad quizás, de no sentirme comprendido en un momento complicado y eso pues sentirme muy mal, mucha tristeza, mucho dolor, o sea, sentir un dolor y la comida que como si fuera anestesia, ¿no? Como durante un breve lapso de tiempo no pienso en nada, solo en comer, en saciarme y en sentir el pues, placer, ¿no? Comiendo y evadirte un poco de todo. ¿Puedes decir si cada día de tu vida sientes dolor, frustración, sientes cosas negativas o intentas, ya claro, con todo el trabajo entiendo que llevas, o intentas solo ver lo positivo o cómo lo trabajas? Porque al final entiendo que tienes el demonio y el ángel, ¿no? Todo el rato. Correcto. Y uno te va diciendo una cosa y tú vas con el otro. Sí. Es que es una lucha continua, ¿sabes? Sí, digamos que siempre me he dejado llevar más por el demonio, ¿no? Ostras. Y cada vez más, pues repito, con la ayuda de terapia, voy haciéndole más caso al ángel, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, yo cada día me dejo llevar mucho aún a día de hoy por los pensamientos negativos, pero lo bueno es que cada vez menos, y un poquito menos, y un poquito menos. Y sobre todo me han ayudado los trabajos del psicólogo, yo qué sé. Por ejemplo, el psicólogo me hacía ver cosas exponiéndome, ¿no? En el sentido de que tuve una época que no podía salir a la calle, como te he comentado, porque me daba vergüenza y pues primero empezó pues saliendo una hora sentándome en un banco a la calle, ¿no? Y eso pues te hace ver cosas, te das cuenta de cosas, hostia, pues no soy el foco de la gente, hostia, pues empiezas a normalizar según qué físico. Te va haciendo pequeños clics que luego se transmiten un poco en no hacerle caso a ¿cómo me van a ver gordo si he salido y nadie me ha juzgado? Y hostia, encima le he caído bien a este chico y ¿entiendes? O sea, vas haciendo pequeños clics que cada vez el demonio, por decirlo de alguna manera, esa vocecilla va bajando un poco el volumen, pero sigue estando ahí, o sea, no te voy a decir que no está, porque sigue está, lo que pasa es que lo que más me ayuda es saber detectarlo, que es lo más difícil. Saber detectar cómo te está hablando esa parte negativa o esa parte de la enfermedad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo detectas? ¿Qué herramientas utilizas? Muchas veces me dejo llevar aún por él, pero evidentemente tú sabes que algo no está bien, en el sentido de que esto que me estoy diciendo, este diálogo que estoy teniendo conmigo no me está favoreciendo, me está haciendo daño, esto no está bien, tú lo sabes. Cuesta bastante detectar, pero, por ejemplo, también con el psicólogo hice un trabajo ¿cómo te lo diría? Como de que ese ente, esas dos, me ha hecho gracia lo del demonio y el ángel, porque él me lo hizo con 2 cojines, uno rojo y uno azul. Entonces me hizo un poco como si estuviera presente, ¿entiendes? Y yo tuviera una charla con él. Entonces, desde ese momento me ayudó a identificar más cuando me está hablando esa parte negativa y darle más pie quizás a la positiva. ¿Y en qué momento empiezas a detectar que en una gran mayoría de casos te habla la parte negativa? Es decir, porque tú estuviste años de tu vida haciendo y deshaciendo a lo mejor lo que creías que para ti era algo normal o algo que cada niño podía estar pasando, ¿no? ¿En qué momento tú te das cuenta de, ostras, tengo una parte negativa que me está hablando, no estoy actuando bien, pido ayuda de alguna forma? Porque al final estamos hablando que tu infancia hasta los 12 años primaria, nadie te estaba ayudando, nadie lo había detectado, pero hay algún momento en el que tú te cansas, ¿no? En el que tú ves un foco... Hasta de mayor. De mayor. Sí. O sea, que estamos hablando que a lo mejor... Toda la vida. Ostras. Sí, dándole bombo y dejándome llevar por mis inseguridades y todo esto pues se ha afectado en muchas cosas. A la pareja, ahora no tengo pareja, ¿no? Pero cuando he tenido pues ha sufrido, la pareja sufre.
este tipo de cosas. Pero la pareja, tus amigos, tus padres, tus familiares, todo.